No es para entrar en pánico, pero me dijeron que algunas plantas se mueven. Bueno, sí, pero no teman. Solo hacen movimientos como respuesta a un estímulo ajeno o externo a ellas, y se conoce como nastias. Pero, ¿qué son las nastias? Es movimiento que se produce como respuesta a un estímulo externo y puede darse en los diferentes órganos que conforman la planta. El término nastias proviene de nastos, que significa en griego apretar o cerrar con presión para que la planta sea capaz de adaptarse a los diferentes agentes externos para protegerse y fortalecerse en busca de un crecimiento óptimo. Hay distintos tipos. Por ejemplo, fotonastia es cuando la planta responde de modo positivo a la intensidad de la luz, como por ejemplo el girasol, que sigue la luz del sol, y de modo negativo como la mirabilis, bella de noche, que se abre cuando cae el sol. Quimionastia responden al estímulo de sustancias negativas, por ejemplo, las plantas carnívoras que se comen insectos. Traumatonastia es un movimiento producido como consecuencia al daño que ha sufrido la propia planta. Graminastia o geonastia, al igual que sucede con la fotonastia, hay positivas y negativas. Es un movimiento temporal irreversible que se da en algunas plantas como respuesta a la acción de la gravedad. Es positiva cuando las hojas de la planta se mueven hacia abajo como respuesta a la propia atracción gravitacional de la Tierra y negativa cuando el movimiento sea creciente y siempre en dirección opuesta a la acción de la gravedad. Hidronastia es el movimiento realizado como la respuesta de las plantas a la presencia de la humedad en el ambiente. Los helechos muestran un claro ejemplo de este tipo de nastia, cuando abren sus esporangios. Termonastia es el movimiento que se produce como respuesta a la variación térmica. De ahí que muchas flores se cierren o se abran como respuesta. Un claro ejemplo es el tulipán. Pero también hay otro tipo de movimiento que desarrollan las plantas, que se llama tropismo. Es el fenómeno biológico que realizan las plantas al crecer, realizando un desplazamiento provocado por un estímulo medioambiental. Puede ser tanto positivo como negativo, y está, como ya hemos comentado, directamente relacionado con el crecimiento de la planta. Si se orienta hacia el estímulo, se considera tropismo positivo, y si trata de que la planta se aleja del mismo, se denomina tropismo negativo. Fototropismo es el movimiento producido por las plantas al ser expuestas a la luz solar. Este movimiento es vital para la fotosíntesis. Geotropismo. Este movimiento se da respecto al eje de gravedad terrestre. De esta manera, las raíces de la planta se orientan hacia el suelo, tropismo positivo, y el tallo crece en dirección opuesta al suelo, tropismo negativo. Esto es vital para conseguir que la planta germine y crezca. Hidrotropismo es vital para su supervivencia y óptimo desarrollo. Las raíces de la mayoría de plantas suelen crecer hacia donde detectan agua. Se produce tras la relación de un encuentro con un elemento sólido. Entonces la planta rodea este obstáculo y crece alrededor o lo engloba y forma parte de la estructura de la misma. Quimiotropismo. La planta busca sustancias necesarias y beneficiosas para su crecimiento. Estas sustancias se encuentran en el suelo. Este movimiento lo realizan las raíces. Aerotropismo. Este movimiento depende de la presencia o ausencia del aire en el lugar que se encuentra. Según la especie, crecerá hacia la zona con mayor ventilación posible o al contrario. Diferencias entre tropismos y nastias. Los tropismos son un movimiento irreversible. Es un movimiento realizado como respuesta a la acción del crecimiento de la planta, mientras que las nastias son movimientos temporales irreversibles ante la acción de un factor externo. El tropismo se prolonga en el tiempo y se realiza de forma lenta. Las nastias son movimientos súbitos y que se mantienen durante poco tiempo. Semejanzas entre tropismos y nastias.
Lo que tienen en común las nastias y los tropismos es que ambos son movimientos realizados por los diferentes órganos de la planta como resultados a un agente externo.